José, oye, José, Sí, sí. que esa es la foto esa de los indepes. Te enseña. Mira, aquí contentos, Ah, sí. aquí tristes, aquí Ujú. contentos, aquí tristes. Tristes. Fue segundos, ¿eh? Pues ahora, mira, con la IA, magia de la IA, vamos a poner banderas venezolanas. ¿Contentos? Tristes. ¿Contentos? Tristes. Esta es la oposición venezolana. ¿Cómo? La oposición venezolana. Mira, ¿Por? porque sale Trump, se mete en Venezuela una noche, ¡po, po, po, po! Y se lleva a Maduro. Sí, Contentos. contentos, claro. Y entonces Trump dice: "María Corina Machado Delchi, vamos a ver con Delcy". Ah, Tristes. tristes. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también creía, tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. No sabemos lo que va a pasar todavía, pero, yo, entre todo el marasmo de cosas que se publican y tal, he leído un artículo que me ha parecido bastante interesante, que lo ha sacado Zoe Valdés en una web que tiene, que es una web suya, donde va sacando cosas que le interesan. Y esto me ha parecido tan interesante que lo voy a leer, lo vamos a comentar, porque claro, hay una pregunta que nos hacemos que es ¿por qué Delcy Rodríguez sí y María Corina Machado no? O sea, se supone, has sacado a Maduro y vas a dejar el régimen, ¿qué es exactamente, no? Parece que, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿No? Y yo, de todo lo que he leído estos días, pues hay Ujú. este artículo que me ha parecido como bastante interesante y que lo vamos a comentar esto, ¿vale? Zoe Post. Me gusta. Zoe Post. Esto es de Zoe Valdés y el artículo es de Francisco Poleo, ¿vale? Ah, vale. Francisco Poleo. Dice: Delcy Rodríguez y el núcleo duro de la cúpula del régimen están negociando con Estados Unidos en estos momentos. No se trata de un cambio repentino, es el resultado de una conclusión a la que se llegó en Washington durante meses. Ujú. Estados Unidos no cree que María Corina Machado y la oposición tengan la capacidad operativa para tomar el poder en Venezuela, porque no controlan ni fracturan significativamente a las Fuerzas Armadas. Si tuvieran esa capacidad operativa, el poder habría cambiado inmediatamente después de las elecciones presidenciales del 2024, Claro, pero no fue así. Claro, ¿por qué Maduro pudo hacer el fraude y mantenerse en el poder? Porque la oposición carece de los contactos, afinidades, porosidad, capilaridad dentro del sistema venezolano, ujú, de los demás poderes, del ejército, sobre todo del ejército, para que si el presidente de turno no quiere aceptar unos resultados electorales y los falsea, se le pueda dar un golpe que no es un golpe de Estado, es un golpe correctivo. Es decir, claro. si el ejecutivo, si el presidente se sobrepasa y no quiere soltar el poder después de unas elecciones, al derribar a ese presidente, para lo que te hace falta el ejército, básicamente, no estás dando un golpe de Estado. Ujú. El poder lo llamará golpe de Estado, pero si tú has perdido las elecciones y no te vas, es un golpe correctivo. Y se han producido golpes correctivos en muchos países, es decir, no sería la primera vez que tras unas elecciones de chanchullo, el gobernante de turno dice que ha ganado, oculta las actas y se mantiene el poder. Entonces, Ujú. ¿se le da un golpe de Estado? Sí, pero no es un golpe de Estado ilegítimo. En Venezuela, después de las elecciones, hubiera sido legítimo dar un golpe de Estado, Claro. pero ¿por qué no ocurrió? Que esta es una buena observación que hace aquí Francisco Poleo, es ¿por qué no pasó eso ya en las elecciones? Bueno, pues porque la oposición carece de la capacidad operativa. Y si carece de esa capacidad operativa antes del ataque de Donald Trump, después del ataque de Donald Trump, también carece de esas capacidades operativas. O sea, no tiene convencida al ejército, no tiene convencida, digamos, a la estructura que permite ejercer el poder en un país. Porque ejercer el poder en un país no es tan fácil como ganar unas elecciones. Claro. Y de hecho la capacidad operativa la ha puesto Trump, ¿no? Claro, aquí cuando Trump se metió, planteábamos en el canal, bueno, ¿qué va a hacer ahora? ¿Va a mantener tropas dentro? ¿Va a entrar por tierra?
va, digamos, a gobernar el país con su ejército, va a mantener al país, digamos, pacificado hasta que se produzca una transición de poder. ¿Qué va a hacer? ¿Va a poner él un dirigente? ¿Qué va a hacer? Bueno, pues la respuesta a qué va a hacer empieza a aclararse al ver que no mete tropas en Venezuela y que va a optar por mantener al régimen y forzar al régimen a que haga el régimen una transición hacia la democracia Ujú. o hacia la elección del candidato que Donald Trump considere más importante o más idóneo a sus intereses. Pero bueno, aquí la cosa sigue siendo, ¿por qué la amiga de Zapatero, Delcy Rodríguez, es la persona elegida frente a María Corina? Vamos a seguir leyendo. Está el Dama súper contento, ¿eh? Lama está que, vamos, ha hecho el espagat. Abierto, sí, ¡pua! Ha abierto las piernas al Dama. Lo he visto yo con estos ojos. De alegría, espagat. ¡Pua! Cuando hace el espagat al Dama se oye. Es el ruido que hace. Durante un largo periodo, funcionarios estadounidenses, incluido Marco Rubio es el hombre clave en todo este proceso, Sí, mantuvieron una comunicación constante con Machado y su equipo. Se les pidió repetidamente pruebas de un plan concreto, no solo para obtener el poder simbólicamente, sino para mantenerlo en la práctica, que es lo difícil. claro. Cadena de mando, alineamiento militar, control institucional y gobernanza inmediata. Las respuestas de Corina y su entorno fueron consistentemente evasivas, justificadas por preocupaciones de seguridad, pero nunca fundamentadas. Ujú. O sea, cuando Marco Rubio preguntaba, oye, al día siguiente de estar en el poder, ¿cómo lo mantienes? No sé, ¿cuáles son tus aliados en las Fuerzas Armadas? ¿Con qué generales sabes que...? O sea, María Corina, yo te llevo, pero luego cuando yo quiera Pero mandar a mis empresarios de petróleo y tal, ¿tú con qué generales les vas a proteger? no, ¿y con qué generales te vas a proteger a ti misma, María Corina? Ah, también, claro. Yo te pongo en el poder, desde el momento que te pongo en el poder te quieren matar. Bueno, pues ahí no hubo respuestas. En ese momento, desde la perspectiva del gobierno estadounidense, la oposición dejó de parecer un mecanismo de transición viable y comenzó a verse como una apuesta política sin un brazo ejecutor. Esto es lo que pasa en España con el PP y el PSOE. Ujú. Tú, si no estás en el PP y no estás en el PSOE, en España se te hace difícil gobernar. No hemos visto un gobierno de otro partido. Hemos visto en comunidades autónomas, pero no hemos visto en el Estado ningún gobierno que no sea el PP o el PSOE desde la transición. ¿Por qué? Es que es el Consejo General del Poder Judicial, ¿sabes? O sea, el bipartidismo es un régimen que coopta las esferas de poder práctico. Entonces, una propuesta política puede llegar incluso a ganar unas elecciones. Virtualmente podría pasar que una propuesta política recién surgida, una plataforma, un Milei, eh, consiga ganar unas elecciones. Pero ¿cómo puede mantenerse un Milei en el poder? La única manera es destruyendo por completo todas esas estructuras de poder. Ujú. Porque tú no puedes infiltrarte en ellas porque están infiltradas ya de los elementos del bipartidismo. Claro. Son muchos años. Entonces, vas a tener funcionarios que te boicoteen y en un país más movido como Venezuela vas a tener unas fuerzas armadas que te pueden dar un golpe a la que te despides. O Claro, sea, tienes a estos de las motos también. bueno, aparte de las bandas esas armadas, claro. Mm, Es muy importante esto, porque esto era una queja que Podemos tenía y que era una queja perfectamente razonable, es una queja que Vox podría hacer perfectamente suya y que cualquier partido que no sea del bipartidismo podría hacer perfectamente suya. Es decir, tú puedes llegar con unas elecciones a conquistar el poder, o si te pone Donald Trump y quita al presidente que hay, como pasaría en Venezuela. Pero ahora, ¿qué pasa al día siguiente? De hecho, el peronismo, que es de lo que se inspira precisamente Podemos, es que a su vez se inspira en el PRI, en el Partido Eso te iba a decir. Revolucionario Institucional Mexicano, es 70 un años. ¿eh? 70 años el PRI en México. Sí, 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 pero más allá de eso,
es un tipo de poder que se infiltra en las estructuras de poder del Estado de tal manera que si durante unos años gobierna la oposición no pasa nada, Ujú. no pasa nada, porque una parte sustancial del poder las sigue sosteniendo gente de tu grupo que le va a hacer la vida imposible al gobierno de turno, y por otra parte, dado que tú tienes cooptado toda la armazón de la estructura de poder, enseguida vas a volver a gobernar. Claro. Volvemos a recordar el vídeo famoso ese de Rejón, en el que estaba preocupado de ir haciendo esa. Claro, de ir haciendo esa zapa y vamos a crear suficientes estructuras clientelares para que cuando nos desalojen del poder con unas elecciones, nosotros sigamos teniendo primero de dónde comer y segundo, que toda esa estructura que hemos creado mantenga una parte de nuestro poder viva, aunque no estemos en el gobierno. Pues eso es lo que en Venezuela, después de casi 30 años de chavismo, se hace muy difícil conmover. Es decir, yo te pongo a ti en el poder, María Corina, ¿de acuerdo? Ahora, está todo hecho a la medida del otro. Claro. Es como ha dejado su horma en el colchón, ¿no? Y no solo eso, sino que tienes unas amenazas explícitas, porque hay mucha red clientela y mucha gente que quiere quitarte cuanto antes de ahí y que hacerte la vida imposible y luego quitarte. Y eso es lo que parece que Marco Rubio le preguntó a María Corina. Es decir, María Corina, oye, mira, tú allí tienes... No, ¿Qué me pones? ¿Tienes pares y juego, María Corina? claro, el plan ahora sobre la mesa es que Delcy Rodríguez, amiga de Zapatero, estabilice el país con el respaldo de Estados Unidos y luego convoque elecciones generales. Esto no se presenta como un respaldo al régimen, sino como una estrategia de contención y transición. Washington es explícito en una cosa: no se trata de una alianza entre iguales. Estados Unidos dirige el proceso, Rubio gestiona las líneas y la influencia es totalmente asimétrica. Delphi es el instrumento, no el centro de gravedad. Los funcionarios estadounidenses también consideran que la dura retórica pública de Delphi hoy estaba dirigida hacia adentro, a la base chavista, no hacia afuera. Ujú. Ese mensaje, o sea, lo de Delphi diciendo que van a resistir, que hay que plantar cara al imperialismo, toda esta mierda, Devuélvannos a Maduro. devuélvannos a Maduro. Este mensaje se entiende como una señal interna. Esto lo vemos mucho, perdón por la digresión, pero esto lo vemos mucho cuando Irán ataca a Israel con cohetes de opereta. Exacto. Esto siempre lo dice Garín, y siempre lo interpreta de esta forma, Alberto Garín, Ujú. nuestro Dios, Sí, sí. el mío, que siempre interpreta de esta forma, que dice que muchas veces estas cosas, estos ataques así a Israel, como ¡ah! ¡Pua! ¡Cohetes! ¡Toma! ¡Pum! Un atentado, no sé dónde y tal, que son mensajes para adentro. Porque en Claro. estos países hay que odiar mucho a Israel y el gobierno tiene que comprometerse a exterminar a los perros judíos y echarlos de la tierra y ta, ta, ta. Pero luego, a la hora de la verdad, son ataques de opereta, pues para el público interno, para mantener, digamos, a la población convencida de que el gobierno está luchando contra ese enemigo terrible de que es el judío, ¿no? Pero que son, pues un poco así interpreta aquí Francisco Poleo las declaraciones de Delphi. Tiene bastante sentido. Sí. Tiene bastante sentido porque la forma en la que han sacado a Maduro, pues esto nos habla de algo a dos niveles. Primero nos habla de un posible cambio. Claro, el chavismo es una cosa moribunda. Económicamente Venezuela está en la mierda y no puede seguir sosteniéndose sobre la corrupción de ese sistema absolutamente podrido, que es el que ha sostenido Nicolás Maduro. Pero por otro lado, tampoco se puede seguir sosteniendo con el bloqueo. Ujú. Entonces, lo interesante para Venezuela es que con un gobierno bolivariano o sin un gobierno bolivariano o con una alternancia democrática de gobiernos de distinto signo, las relaciones con Estados Unidos sean mejores. Y es posible que, aparte del gobierno madurista, eso también le interese. Porque es un poco raro cómo en una noche, y casi sin pegar un tiro, como quien dice, bueno, ha habido muertos y tal en los ataques de Estados Unidos, Ujú. Sí, una pero sobre cosa, todo militares, ¿no? De los que guardaban a Maduro y tal. pero ha sido una cosa Sí, sí, en 2 horas. demasiado fácil
se metan en un país extranjero y saquen al presidente y a su mujer con los auriculares puestos. Entonces, ¿había ya alguna conversación entre Estados Unidos y el entorno de Maduro para sacar a Maduro? Esto también explicaría en parte que Estados Unidos no se quede dentro y oficialice con tropas dentro del país el cambio de régimen. Ujú. O sea, sería una explicación. Hemos pactado con el régimen lo que va a pasar y por eso el régimen nos permite llevarnos al presidente, un presidente que si veis su podcast, bueno, es algo digno de ver el podcast de Maduro porque era con ministros y era el tipo este siendo un barragán, haciendo el payaso y gente como en The Office. Podcast de Maduro recuerda The Office. ¿Tú lo has visto? Sí, sí, sí. Vamos a buscarlo, vamos a poner un trozo porque esto es muy bonito para poner aquí. El derecho de Venezuela al ejercicio de su soberanía y a la paz. Bravo. Silita informa. Una Sí que es noticia The Office, ¿eh? que alegra mucho a la familia venezolana, sobre todo en Ya va, esta estoy fecha. recibiendo una llamada, ya va. Estaba sonando la llamada. Ya va, ¿tú escuchaste? Estaba sonando la llamada. Me dijeron que había una llamada por aquí. ¿Aló? 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 Bueno, vamos a estar pendiente de esa llamada, Silita, disculpa. Pero es que yo escuché que sonó. ¡Oh, funciona mal! ¿Ah? ¿What? Mira, me dice que la vicepresidenta me está haciendo una videollamada porque tenemos una noticia, Silita. Los voy a tubiar. Una noticia que está corriendo como pólvora. Vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó presupuesto 2026 que asciende a 5 billones de bolívares, con un 77.8% de inversión social directa para educación, salud, alimentación, ingresos, comuna y... Hostia, muy buen podcast, ¿eh? El momento clave es Estaba sonando cuando le da la palabra a la... Esto es... y a la paz. Silita Guita. informa. Una noticia que alegra mucho a la familia venezolana, sobre todo en Ya va, esta estoy fecha. recibiendo una llamada, ya va. Estaba sonando la Tomar por llamada. culo. Esto. Esta gente, estas dos señoras, ¿qué nos dice que no son las que han llamado por teléfono a Marco Rubio a decirle, por favor, ¿podéis llevar a este tío de aquí? Nosotros, ¡No aguantamos más! por favor. O sea, este podcast es bastante largo. En el podcast de Maduro se ve muy bien. O sea, es que es de Office. Sí, sí. Es de Office, pero sin la ternura de Michael Scott. Entonces, volviendo para acabar, volviendo al artículo este. O sea, es que tenemos que entender que a veces el mayor impedimento para un régimen es su dictador. Ujú. Entonces, yo aquí entre líneas de lo que dice Francisco Poleo, claro, lo que nos está diciendo es, Trump prefiere que sea el propio régimen el que se acerque a Estados Unidos, el que se someta a los intereses de Estados Unidos, el que se separe de Rusia, y que sea el propio régimen el que facilite un proceso de transición democrática, entre comillas, antes que darle a gente que tendría que entrar ahí. Es que en ese vídeo que hemos visto de Maduro, o sea, es que es ahí donde tendría que entrar María Corina Machado a gobernar. A The Office. Claro, es que debajo de esa gente que se ve ahí hay todo un cuerpo de poderes fácticos, de funcionarios, de militares, que llevan viviendo así 27 años, Ujú. que han tenido que ahormarse a esa forma de ejercer el poder que ha tenido el chavismo, ¿no? Y que se ha ido de madre totalmente con Nicolás Maduro. Entonces, ¿quién nos dice que esto que están los podemitas llamando golpe de Estado imperialista no es algo que el propio régimen no ha facilitado?
para quitarse de encima a ese subnormal. Y que por eso, quizá, Donald Trump... O sea, aquí nos dice que Donald Trump no estaba hablando con Delcy antes. Claro. No, y que todo estaba, o sea, fíjate que sacaron a Edmundo, que negociaron con él en la embajada española y lo mandaron a España. Salió María Corina para lo del Nobel y justo pasa esto y dicen, "Si es que no está en el terreno, o sea, no está". Claro. Bueno, y los que Guaidó, vamos, y los que se han ido antes. Bueno, pues nada, seguiremos así hablando de esto porque pase lo que pase, o sea, claro, cuesta imaginarlo, ¿no? Pero hoy sí dentro del... Quiero decir, ¿quién nos dice que esto que llamamos el núcleo duro del chavismo, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, el hermano, fueron lacayos de Chávez y luego han sido lacayos de Maduro? ¿Quién nos dice que no prefieren ser lacayos de Donald Trump? Quiero decir, el núcleo duro, los más leales al chavismo, son lacayos de ese tío del bigote. Bueno, que tengo una llamada, de un retrasado ¡Silita! mental, un auténtico subnormal. O sea, no hay otra forma de... O sea, Chávez tenía cabeza, Sí, sí. era también muy burro, pero los alopresidentes son para... Pero un tipo astuto. Pero es que Maduro... Entonces, si has sido lacayo de Maduro hasta el punto de considerarte núcleo duro de semejante subnormal, nos dice que para eso no prefieres hacerte un poco lacayo de Donald Trump. Por lo que sea. Pues lo veremos. A mí, en este momento, que estoy grabando esto el lunes, la opción de pensar que todo esto que hemos visto viene favorecido por el núcleo duro del chavismo, que está hasta los cojones de Maduro y que prefiere que ha decidido que al país, y por tanto a ellos, como élite, le va a ir mejor arrimándose las faldas del imperialismo yanqui, me parece la opción más razonable. A día de hoy. Veremos qué pensamos mañana. Pero a día de hoy... Es gracioso pensar que Delcy Rodríguez es pro Trump y Pablo Iglesias está rabiando ahí. En plan, me hace gracia. ¿Pero qué estará pensando de todo esto Zapatero? Bueno, Zapatero, mientras le vaya bien los negocios... Zapatero está en el pardo, de puta madre. Mañana tenemos a Zapatero defendiendo en televisión española a Donald Trump. ¿Qué nos jugamos?